sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso
Buenas noches, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Estoy muy contenta de estar con ustedes en una transmisión más de nuestro culto de intimidad con Dios. Vamos a orar para empezar la transmisión de hoy. Padre de la gloria, te damos las gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por tus misericordias y gracias por tu fidelidad. En esta noche, Señor, te presentamos el culto de hoy. Te presentamos, Señor, a cada uno de los que están viendo esta transmisión. Prepara nuestros corazones para recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero leerles un versículo que se encuentra en 1 Samuel capítulo 2. Y este es el cántico que tiene Ana después que ha recibido la petición que le había hecho al Señor, y era que ella había orado por un hijo, para que Dios le diera un hijo, y es ahí donde nace Samuel. Así que vamos a leer los dos primeros versículos de este capítulo que dice: Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Hermanos, si usted cree que no hay refugio como el Dios nuestro, entonces este es el tiempo para que usted le alabe y se goce en el Señor. Si usted no ha experimentado a ese Dios como refugio, hermano, yo le exhorto y le animo a que vaya ante su presencia. Cuando usted sienta soledad, cuando sienta un problema, cuando sienta que tiene que lidiar con alguien que es difícil, vaya, refúgiese en el Señor. Y en este tiempo vamos a tener nuestro tiempo de alabanza al Señor. Así que vamos allá. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza
después de este poderoso tiempo de alabanza, ¿verdad? Quiero leerles un testimonio que se encuentra en el libro que estoy leyendo, que ya les he mencionado en cultos anteriores, el libro que estoy leyendo, y aquí hay un testimonio poderoso que creo que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Así que pongan mucha atención a lo que les voy a leer. Aunque mis padres eran cristianos practicantes, el ambiente de nuestra casa se caracterizaba por las luchas, la ira y la rebelión. Aquí quiero hacer una pausa para comentar que quien está dando este testimonio es una mujer, ¿ok? Es una mujer, bien. Desde donde puedo recordar, he experimentado una lucha con la depresión. Durante mis años de juventud, mi amargura fue incrementada por disgustos y relaciones fallidas. Cuando me casé y tuve hijos, descubrí que prácticamente cada área de mi vida estaba afectada negativamente por la amargura y el dolor. La paz y el gozo y el contentamiento siempre parecían estar más allá de mi alcance. Luchaba por hacer frente a la vida y mis responsabilidades. Y llegó un punto cuando apenas era capaz de funcionar. En las mañanas lo único que podía hacer era levantar a mis niños y vestirlos. Algunos días ni siquiera podía salir de la cama. Sin embargo, como mi esposo tenía una posición prominente en la iglesia, usualmente me las arreglaba para ir los domingos. Me asombra la forma en que el orgullo me permitía hacer eso solo con el fin de mantener las apariencias de que todo estaba bien. Pero dentro de nuestras cuatro paredes, en nuestro hogar, yo me estaba derrumbando. Mi esposo y mis hijos tenían que soportar el peso de mis arranques de ira, rabia, enojo y depresión crónica. Como resultado de mi inestabilidad emocional, nuestros hijos empezaron a crecer en un hogar muy parecido al mío. Me sentí desesperanzada. Había llegado a la conclusión de que si esto era la vida, y así parecía, entonces no la quería. Simplemente no veía ningún propósito para seguir adelante. Mi esposo, que parecía ser todo lo que yo no era, estable, consistente, organizado, hacía todo lo que podía por satisfacer mis necesidades y ayudarme. Empecé a ver un psiquiatra cristiano, el cual me recetó algunos medicamentos para tratar mi depresión. Cuando esto no pareció ayudar, buscamos a otro psiquiatra y probamos una medicación diferente. Recibí mucha solidaridad y comprensión. Hicimos diversos ejercicios diseñados para ayudarme a sanar mi dolor y recuerdos dolorosos, pero nada parecía ayudarme a cambiar. Varios meses y muchos dólares más tarde, Dios trajo a nuestra iglesia una cruzada de avivamiento. Mientras el equipo ministraba y enseñaba la simple verdad de la palabra de Dios, empecé a darme cuenta de que yo no era solamente víctima de las personas y las circunstancias que me habían lastimado, sino que también yo era personalmente responsable de la forma en que había escogido responder a esas heridas. Durante años había culpado a mi familia y a los demás de mi depresión y mi inhabilidad de arreglármelas en la vida. Pero Dios me abrió los ojos para que me diera cuenta de que muchas de las cosas que yo llamaba mis problemas eran realmente pecados contra un Dios santo. Conscientemente había violado su palabra a través de mi amargura, falta de perdón, descontento y negándome a dar gracias en todo. Dios empezó a mostrarme la repugnante raíz de egoísmo en mi vida centrada en mi yo, con todas sus diferentes caras: autocompasión, introspección, autocondenación, egocentrismo, autodefensa. Y así continuaba la lista. Yo. Esa era la raíz de todos mis problemas mentales y emocionales. ¡Qué liberación fue el darme cuenta de que las circunstancias de mi pasado no me habían hecho lo que yo era! Solo me habían revelado la profunda raíz de egocentrismo que necesitaba llevar a la cruz.
Solo entonces pude cambiar mi ser amargado e implacable por la vida de amor, sacrificio y perdón de Jesucristo. Durante gran parte de mi vida, yo sabía que debía caminar en el Espíritu, pero nunca me apropié del poder de la cruz, lo que en verdad me podía salvar del dominio del pecado y el egocentrismo. Me había apropiado de la sangre de Cristo para liberarme de la condena del pecado, pero nunca me había apropiado del hecho de que la cruz me libera del poder del pecado sobre mí. Ahora puedo testificar que la realidad de caminar en el Espíritu es entregar el control de mi vida a Cristo, y de esta forma puedo experimentar su poder y libertad. Hermanos, nosotros en los viernes, los cultos de los viernes es de intimidad con Dios, ¿verdad? Y hablamos mucho de la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Esta mujer había entregado su vida al Señor en el sentido de que había creído en Jesús como su Salvador, había sido liberada de la condenación del pecado, pero no había permitido o no había ido a la cruz para que fuera liberada del poder que el pecado tenía en su vida actualmente en esta tierra. Ella no estaba caminando en el Espíritu, estaba caminando no en el Espíritu Santo definitivamente, estaba caminando en otro tipo de espíritu, un espíritu de depresión, que la llevaba cada vez a sentirse más miserable y a centrarse solo en ella, en sus problemas, en que ella era una víctima y todo eso. Pero cuando ella entiende la verdad, y miren que aquí ella va a psiquiatras y demás, pero cuando ella es confrontada con su propio pecado y ella entiende de que ella le ha cedido el control de su vida a las situaciones y a este espíritu de depresión, cuando ella entiende de que ella no es simplemente una víctima que no puede hacer nada, sino que ella también es responsable, entiende entonces de que ella de que ella ha cedido el control y que ella lo puede recuperar, pero solamente a través del Espíritu Santo, a través del poder que el Señor le ha dado. Hermano, si usted se encuentra en una situación que usted se siente que usted es víctima de las circunstancias, que usted se siente que todo lo malo le ha pasado a usted y que inclusive pudiera pensar de que no quiere ya esta vida, hermano, yo le invito a que vaya a la presencia del Señor y que ore y le pida: Señor, ¿qué me quieres mostrar? Abre mi corazón y dime qué es lo que no estoy haciendo o qué es lo que debo empezar a hacer o lo que debo dejar de hacer. Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Toma el control de mi vida. ¿Dónde he cedido el control? ¿A qué he cedido el control? Hermanos, de esta manera les invito entonces a que pasemos a este tiempo de preparación para recibir la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas en esta noche. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser.
Muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos que me escuchan. En esta noche queremos continuar con el tema sobre la comunión con Dios, la intimidad, comunión íntima con Dios. Y queremos continuar con la otra etapa, con la otra parte. Hemos hablado sobre la comunión íntima con Dios. Es difícil porque tiene que ver con el Espíritu Santo. Y es difícil para nosotros que estamos acostumbrados, somos seres tripartitos, por decirlo así, o tenemos espíritu, alma y cuerpo, es lo que quiero decir. Y se nos hace difícil porque desde pequeños hemos aprendido a tener una relación personal, con personas de carne y hueso, con personas que vemos. E inclusive a nuestras mascotas nosotros podemos cultivar una relación de amo o de dueño, o no sé cómo llamarle, a mascota, ¿no? Mi perrito, yo lo cuido, él es mi mascota y le atiendo y todo lo demás. O sea, hay una especie de relación allí. Pero nos hemos acostumbrado a eso por muchos años. Aparte de eso, que resulta muy difícil, es muy fácil ser absorbido con las actividades, el activismo que llamamos nosotros, ser absorbido por grandes ideas, ser absorbidos por promesas brillantes, por proyectos brillantes y grandes, que no está mal soñar, no es malo emprender cosas nuevas, pero tenemos que asegurarnos de que no nos involucremos de tal manera en aquellas cosas que nos aleje de Dios, que nos aparte de los principios de la palabra de Dios, y que con aquellas cosas lo que haga es hacernos formar parte de aquel grupo de personas que hacen o que están de acuerdo a no hacer la voluntad de Dios. Entonces, inconscientemente muchas veces nos alejamos de los principios de la palabra del Señor, nos alejamos de la presencia de Dios, y se debe a muchas razones. Ya hemos hablado de nuestra naturaleza que se inclina a lo malo, se inclina al pecado, amén. Hemos hablado también que se hace difícil la comunión con Dios por causa de que es una relación espiritual, tiene que ver con el Espíritu Santo. Ya dije que el Evangelio según San Juan, capítulo 5, si no me equivoco, el versículo 24 o 25, dice que Dios es espíritu. Amén. Y es necesario que nosotros adoremos a ese Dios que es espíritu. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que no nos alejemos de hacer la voluntad de Dios por estar en activismo, en actividades, en planes, en ideas, en promesas y en proyectos brillantes, que no es malo soñar, no es malo tener buenos proyectos, pero tener un equilibrio sano, ¿ok? Un equilibrio sano, que podamos hacer los proyectos pero sin alejarnos de Dios y sin dejar de hacer su voluntad. Es necesario hacer la voluntad de Dios porque es agradable y perfecta. Debemos mantener una actitud de dependencia. Aquí vamos. La comunión con Dios, la comunión íntima con Dios se hace difícil porque debe llevar una actitud, o debe conllevar una actitud de dependencia. Es una relación de dependencia, no de Dios de nosotros, sino nosotros de Dios. Nosotros dependemos de Dios, Él es nuestro Dios, Él es el Todopoderoso, nosotros somos sus siervos, somos ovejas de su prado, somos sus hijos, aleluya, somos sus amigos. Y hay amigos que dependen de otros. Ahora, la palabra dependencia puede, interpretarse de una manera negativa, porque realmente la dependencia, cuando alguien hace que otra persona dependa de ellos para lo malo, o de él o de ella para lo malo, para manipularle, para que esa persona haga simplemente lo que a ellos le da la gana, explotando al dependiente, entonces no es muy sano esto. Pero en el caso de nuestra dependencia de Dios,
no es malo, hermano, porque la voluntad de Dios, voy a repetirlo otra vez, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y yo quiero iniciar este tiempo con una oración. Así que antes de ingresar a la palabra, vamos a preparar nuestros corazones, vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor. Oremos. Padre Dios amado, en estos momentos te damos gracias por este tiempo de reflexión de tu palabra, este tiempo de meditación en que podemos, en el nombre de Jesús, dar lugar a tu Espíritu Santo para que nos hable, ministre nuestras vidas. Señor, tú rompas cadenas, tú hagas todas las cosas que tienes que hacer, Señor, para ministrar nuestras vidas de una manera especial. Permítenos, quita la venda de los ojos de nuestro entendimiento para que podamos percibir, aleluya, en el nombre de Jesús, las enseñanzas que tienes para nosotros, que están escondidas en tu palabra, esos principios que están escondidos allí, que tenemos que aprenderlos para vivir mejor, para vivir una vida mejor delante de tu presencia en este mundo, Señor, que está destrozado, que está corrupto, que está corrompido, que está, Señor, dañándose cada vez más. Por eso te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú, Señor, nos permitas recibir. Espíritu Santo, sabes que no sabemos qué hacer si no estás. Habla a tu pueblo, habla a nuestros corazones, Señor, de una manera especial. Habla a nuestra alma, habla a nuestro espíritu, Señor, porque tenemos que ser transformados. Algunos estamos orando, queremos cambio en nuestras vidas. Queremos conquistar cosas en el ámbito espiritual que no hemos podido conquistar hasta ahora. Por eso te ruego en el nombre de Jesús que nos hable de manera muy especial. En el nombre precioso y poderoso de Jesús oramos, te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como les digo, en esa búsqueda, en ese tiempo con el Señor, sentí en mi corazón compartir esta parte de la dependencia, porque vuelvo y repito, es importante la dependencia del hombre de Dios, aleluya, de la mujer de Dios, del Hijo de Dios, con el Dios, con el Padre eterno, con el Padre de la gloria. Amén. Entonces, basado en esto, quiero ir a un salmo que casi todos nosotros conocemos. Quiero usar un pasaje bíblico del Antiguo Testamento que casi todos nosotros conocemos, y la palabra del Señor dice: Jehová es mi pastor. Ya se acordaron, ¿verdad? Salmo 23, versos 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Bien, yo quiero ir directo al grano aquí, hermanos, porque nosotros desde el Génesis nos hemos independizado de Dios. Hemos inconscientemente engañados, burlados, caímos en la trampa de Satanás, en el caso de Adán y Eva, y yo quiero compartirte de que nosotros perdimos muchas cosas en el huerto del Edén, en Génesis entre capítulo 2 y el capítulo 3, en donde el hombre peca contra el Señor, amén, y perdemos muchas de las bendiciones y somos afectados. Una de las cosas más importantes que nosotros perdemos en nuestra comunión con Dios es que Dios nos visite todos los días, que Dios quiera conversar con nosotros todos los días. Claro que se recupera en Cristo Jesús, pero esto tiene un costo, esto tiene un precio. Hay que invertir tiempo, hay que estar buscando esa presencia y estar pensando en la voluntad del Señor. Así que quiero pedirte de manera especial que te pongas a pensar en ese lugar, en el Génesis, donde perdimos la comunión íntima con Dios. Prácticamente nosotros nos hicimos independientes, porque el enemigo le dice a Adán y a Eva, le dice, porque iban a ser igual que Dios, iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Tenían libre albedrío, hermano, y ese libre albedrío Satanás lo usó como lo usó hace mucho tiempo y todavía lo usa en la historia y lo usa en nuestros días. Engaña a la gente, dice que es el engañador, es el mentiroso, es aquel que tiende trampas para que cuando nosotros caemos en la trampa no nos damos cuenta. Él nunca, vuelvo y repito, lo dije la semana pasada, nunca nos va a informar, nunca te va a decir cuáles son las consecuencias de hacerle caso a Él, cuáles son las consecuencias de obedecerle,
cuáles son las consecuencias de caer en su trampa, cuáles son las consecuencias de escucharle. Así que ojo con esto. Bien, perdimos esa comunión con Dios, pero también perdimos la dependencia. Adán y Eva dependían totalmente de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Entonces el hombre tuvo que empezar a trabajar con el sudor de su frente. Aun cuando Dios es soberano, Dios está en control, aun cuando el hombre tuvo que empezar a trabajar para poder comer. Aleluya. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Bien, el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. La relación entre una oveja y un pastor es de dependencia. Y no es esa dependencia, aleluya, del pastor de la oveja, sino de la oveja. La oveja depende del pastor. Y ambos en un momento determinado dependen el uno del otro. Pero en este caso muy particular es una dependencia del pastor eterno, aleluya. Del pastor que hizo todas las cosas, que es poderoso, del pastor que no nos necesita a nosotros, y no es el príncipe de los pastores, sino es el rey de los pastores, Jehová de los ejércitos, aleluya. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Gracias al Señor que nos toca, nos habla, ministra nuestras vidas a través de su palabra. Y mira lo que dice, es igual David, este siervo de Dios que escribe los salmos, es un hombre que tenía dependencia de Dios. Él era un hombre dependiente. Era el rey de Israel, pero era dependiente. Él dependía de Dios. Y en esta relación, en esta comunión íntima con Dios, es necesario que nosotros entendamos que nosotros dependemos de Dios. Y se hace difícil la comunión con Dios porque dependemos de Dios y estamos acostumbradísimos a ser independientes. Que no está mal ser independientes de otras personas o de otras cosas, pero que podamos en el nombre de Jesús depender de Dios. Una vida espiritual, una vida cristiana dependiente de Dios. Mira lo que dice el Salmo 121, versos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No sé si me estoy explicando. Este salmista, el rey David, hermano, nos enseña, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que él dependía de Dios. Aún en momentos en que se encontraba prácticamente perdido, se encontraba sin ayuda, se encontraba sin socorro, sin auxilio. Él estaba pidiendo auxilio en un momento determinado y no encontraba quien lo ayudara, pero bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vemos aquí que Él nos está diciendo, nos está enseñando a nosotros que el socorro del hombre que depende de Dios, que el socorro de la mujer que depende de Dios, viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Viene no del medio, no horizontalmente. Nuestro socorro, nos está diciendo el salmista, que no viene de lo horizontal, no viene de abajo, viene de arriba, aleluya. Yo sé que me estoy explicando, viene del cielo. Por eso de cuando en cuando es necesario que tú y yo levantemos los ojos al cielo, aleluya, y digamos: gracias Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Un punto, voy a detenerme aquí un poquito, porque cuando el salmista dice quien hizo los cielos y la tierra, te está hablando de alguien sobrenatural, de alguien todopoderoso, del Altísimo, del Dios creador, de Elohim, el todopoderoso en sí mismo. Se llama Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que estamos aprendiendo, hermanos, que la comunión con Dios se hace un poco difícil porque implica dependencia, tiene que ver con la dependencia. Otra vez, en el Salmo 73, verso 26, dice: mi carne y mi corazón desfallecían, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, nosotros podemos confiar en ciertas cosas, dependemos de ciertas cosas, pero hermanos, una de las cosas que nosotros, por ejemplo, el salario, cada vez que trabajas, el salario
cada quincena nosotros dependemos de ese salario para comprar, para sobrevivir, para subsistir. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dependemos de la atención mutua, las parejas, aleluya, el matrimonio, amén. Dependemos la familia uno del otro. Eso no es malo, hermano, es bueno eso, pero qué bueno fuese que nosotros aprendiésemos a depender más y más de Dios. Juan 15:5. No. Vamos, antes de llegar aquí, vamos al Salmos 16:8. Dice: a Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto, hermano? Que a través de la Biblia nosotros podemos ver, y vas a ver, tú puedes buscar y te vas a dar cuenta que la mayoría de los hombres y mujeres de Dios que Dios usó eran gente dependiente de Dios, gente que tenían esa comunión con Dios, gente que tenían ese temor reverente delante de la presencia del Señor, que cuando Dios les hablaba no hacían como nosotros, hermanos, que sentimos que en una prédica, en una administración, Dios nos habla, hermano, y se nos olvida. 3 días después se nos olvidó lo que Dios nos dijo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiero decirte también que el libro de Proverbios capítulo 19 verso 21 dice: muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece para siempre. Allí hay dependencia. Tenemos que aprender a depender de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a depender de la guianza de Dios a través de su Espíritu Santo. Nuestro Dios no es mudo, hermano. El Espíritu Santo no es mudo. Nuestro Señor Jesucristo no es mudo. Y Él vive, aleluya. Y Él habla, y Él oye. Él escucha tus oraciones. Por eso quiero pedirte que dispongamos nuestro corazón para escuchar el consejo de Jehová y permanecer en esa dependencia, hermano, que debemos estar cada uno de nosotros todos los días de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hay que romper con la monotonía. A veces se hace difícil esperar en Dios. Y no es fácil, hermano. Ninguno de esos siervos de Dios, ninguno de esos hombres de Dios le fue fácil. Yo te estoy diciendo, es difícil. No es fácil depender de Dios. Y por eso me inclino a decirte, y en mi experiencia y lo que he visto en la palabra del Señor, todos estos hombres, para decisiones en la guerra, para decisiones en estrategia, para decisiones en guianza santa, guianza espiritual, para decisiones, aleluya, en cuanto a enseñanza, en cuanto a construcción, ellos recibían, dependían, estaban dependiendo constantemente de la preciosa guianza, esa guianza santa del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Dice Mateo capítulo 6 versículo 34, y vamos a ver el 33 ahora. Dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta ya a cada día su propio mal. Pero antes, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 6:33 nos enseña, hermanos, que debemos buscar el reino de los cielos y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué te quiero decir con esto? Es dependencia, hermano. Es dependencia. Nuestra alma depende de Dios. Nuestro espíritu depende de Dios. E inclusive hasta inconscientemente con nuestra boca lo decimos. Pero muchas veces no vivimos como quien realmente depende de Dios. Hermanos, muchas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. Muchas veces tomamos decisiones por simpatía. Muchas veces tomamos decisiones por emoción. Muchas veces tomamos decisiones por, bendito sea el nombre del Señor, por sentimientos. Aleluya. Bendito, a veces hasta por simplemente conocimiento, sin esa guianza santa que merecemos nosotros, o que necesitamos nosotros para que las cosas prosperen. No, me recuerda el Señor la palabra donde dice en Josué capítulo
1, versículo 8, que no te apartarás de este libro de la ley, ni a diestra ni a derecha, sino que en él meditarás de día y de noche, y en él será tu delicia. O sea, Dios nos está mandando a aprender su palabra. ¿Para qué tú crees que Dios nos manda a meditar en su palabra, a aprenderla? Y en el verso 9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces, porque Él sabe que para nosotros no es fácil guardar su palabra. No es fácil lo que Jesús nos dijo a nosotros cuando nos manda en la gran comisión de ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que pongan en práctica todas las cosas que nos ha enseñado. Para eso también está el Espíritu Santo, para enseñarnos esa comunión íntima con Dios. Con el Espíritu Santo, hermano, nos ayuda a mejorar nuestra vida aquí. Porque, hermanos, si lo intentas con tu propia fuerza, si lo intentas con tu conocimiento, con tus méritos, con todo lo que tú creas que tú puedas hacer, mira, muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová, su palabra. En Romanos capítulo 12 dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que cambia o renueva nuestro entendimiento? Su palabra, hermano. Es esa relación con Dios, esa relación con su Espíritu, escuchándole a Él, leyendo su palabra, meditando en ella, dándole lugar en nuestras vidas, preguntándole, dependiendo, esperando, aleluya, para después entonces obedecer lo que Él tiene para con nosotros. Mira, importante, Job capítulo 1, versos 20 y 21. Nosotros, la mayoría de nosotros, muchos conocen la historia de Dios. Señor, bendice a los que están escuchando en estos momentos, a los simpatizantes, a los miembros de la iglesia, levántales, fortaléceles, Padre. Porque la palabra del Señor dice: entonces Job se levantó, en el verso 20 del capítulo 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, a su nombre sea la gloria, hermano. Ahí Job nos está enseñando. Es más, si tú lees el capítulo 1 y tú lees todo el capítulo, todos los capítulos, todo el libro de Job, tú te vas a encontrar que Job era un adorador. Era un hombre que hacía sacrificios delante de la presencia de Dios. Era un hombre visionario, tenía visión. Era un hombre administrador delante de la presencia del Señor. Pero, hermanos, si tú analizas ese libro, no solamente es un asunto de fe, no solamente es un asunto de sufrimiento, no solamente es un asunto de entrega, es dependencia también. Hasta el final, Él depende de Dios. Y al final, cuando Él cumple o cuando Él pasa por la prueba que Dios le estaba poniendo, entonces bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él glorifica al Señor, Él alaba al Señor. Y entonces Él dice: de oídas te había oído, había escuchado, en otras palabras, o en mis palabras, lo que yo puedo entender es había escuchado muchas cosas de ti. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero pedirte, Padre Santo, que tú te glorifiques en medio de nosotros y tú hagas la obra que nosotros necesitamos, Señor, que tú hagas en nosotros. Sea tu nombre bendito, porque es necesario, hermano, que en cada día que nosotros estamos ministrando, nosotros podamos, sirviendo al Señor, sirviendo a otros, nosotros podamos entrar en esa dependencia de Dios para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego por los hermanos, Señor, que están escuchando. Te ruego en el nombre de Jesús por aquellas personas, Señor, que por primera vez abren el canal para ver, para escuchar. Toca sus vidas, toca sus corazones, que puedan en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, recibir, Señor, esta palabra de una manera amena. Y que cuando tú le hables en esa dependencia contigo, Señor, ellos puedan en el nombre de Jesús disponer su corazón para escucharte.
Gracias por este tiempo, Señor. Yo quiero pedirte que te sigas glorificando en medio de nosotros. Rompe cadenas, Señor. Rompe ataduras, rompe ligaduras de impiedad, Señor. En el nombre de Jesús, y permítenos incursionar más en este tiempo de intimidad contigo, porque no es fácil, Señor. Se hace difícil porque nuestra carne nos inclina a lo malo y no nos inclina a las cosas espirituales. Se hace difícil porque es un asunto que tiene que ver con tu Espíritu Santo. Oh Dios, es un asunto, estamos aprendiendo, que tiene que ver con dependencia en cuanto a tu persona, en cuanto a tu palabra y en cuanto a tu guianza. Por eso te pedimos que tú sigas ministrando la vida de mis hermanos, de nuestros amigos que nos escuchan. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, amados hermanos. Aleluya. Al que está sentado en el trono y al Cordero
nuestro culto de intimidad con Dios. Y me alegra mucho pues poder ahora en esta transmisión decirle, nos vemos el domingo en el templo. Recuerda que a las 10 de la mañana inicia el culto. Trate de ser puntual, porque todo esto lleva una logística, ¿verdad? Así que es muy importante la puntualidad para que nos podamos congregar en el templo el día domingo. Seguimos con las transmisiones de los cultos infantiles para los niños. Y también los miércoles ya empezamos entonces a reunirnos en el templo. Así que los miércoles ya no es a través de la plataforma Zoom, sino que es ya presencial por la gracia de Dios, ¿verdad? Así que usted puede ir, reunirse. Ahora recuerde que es a las 6 de la tarde, 6:30. Ahí usted llega al templo para que pueda orar con los demás hermanos. Sin más nada que decirles, mis queridos hermanos, me despido y que Dios les bendiga.